Tema 5. Los contratos de obra, el depósito mercantil, el contrato de edificación. Primera parte, el contrato de obra en general. Apartado 1. Noción, caracteres y objeto del contrato de obra. La doctrina define el contrato de obra o de arrendamiento de obra como aquel por el que una de las partes, empresario o contratista, con organización y medios propios y a cambio de un precio, se compromete por encargo de otra parte, principal, comitente o dueño, a obtener un determinado resultado, que es la obra material o servicio, del que el principal se aprovecha y disfruta. Es un contrato bilateral y sinelagmático al que concurren el principal o dueño de la obra, que formula el encargo haciendo suyo el resultado, y el contratista o empresario, que acepta la ejecución del encargo, gestiona su consecución, entrega el resultado y percibe el precio. Cuando el principal es la administración pública, el contrato adquiere matices especiales que lo desplazan al ámbito del derecho administrativo. Es un contrato de duración o de tracto sucesivo, pues desde que se formula y se acepta el encargo hasta que concluye la obra transcurre un plazo, con frecuencia fijado también por las partes, que variará en función de la naturaleza del resultado a lograr. En este punto, el contrato se diferencia de la compraventa, especialmente si la obra consiste en fabricar y entregar un producto. Su carácter mercantil deriva de que el contratista o empresario está respaldado por una organización de recursos materiales y personales de los que ha de valerse para lograr el resultado comprometido. Cuando la ejecución de la obra no precisa de esa organización instrumental, el contrato permanece en el ámbito del derecho común. Un artesano que diseña un mueble, el sastre que confecciona un traje o el mecánico que repara un coche, la exclusión de estos del ámbito mercantil se fundamenta por el Real Decreto de 1982 sobre ordenación y regulación de la artesanía. En cambio, es contrato inserto en la órbita mercantil si el encargo lo recibió el titular de un establecimiento implantado en el mercado, como puede ser un empresario de la construcción, una firma de servicios legales, el transportista profesional o un fabricante de plásticos, casos todos en los que la preexistencia y utilización de la organización instrumental para la obtención del resultado son factores determinantes de la celebración y ejecución del contrato, al tiempo que los costos de mantenimiento y utilización suelen ser pieza clave en la determinación del precio del encargo. Cuando el contrato accede al rango mercantil, es usual que desaparezca el intuitu personae, que acompaña a los que se mantienen en el ámbito del derecho privado común. Esta circunstancia tiene trascendencia en caso de fallecimiento o incapacidad del contratista tras celebrar el contrato y antes de su total ejecución, así como en orden a su eventual facultad de subrogar a otro empresario en la ejecución de la totalidad o partes de la obra. El objeto del contrato de obra es la consecución del resultado que el principal encarga y el contratista o empresario se compromete a conseguir y entregar en las condiciones y características estipuladas o en las normales del tráfico. Apartado 2. El problema de la legislación aplicable. El Código de Comercio no contempla el contrato de obra entre los recogidos, pero sí regula una de sus manifestaciones más características, que es el transporte. Sin embargo, no es posible generalizar su normativa al amplio número de figuras insertas en el tronco común del contrato de obra. Ese tronco común habrá de buscarse en el arrendamiento de obra que regula el Código Civil en los artículos 1588 hasta el 1600. Es forzoso hallar ahí el único tratamiento legal genérico de la figura, aunque un buen número de sus preceptos contemplan de manera muy específica la construcción de edificios, aunque no es la única. Pese a que se regula en el Código Civil, no parece presentar problemas para su calificación como contrato mercantil cuando se inserte en una organización empresarial creada y sustentada por uno de los contratantes,
precisamente para realizar estos encargos a requerimiento del público. Con mayor razón ha de serlo si también el principal es comerciante, porque en este caso la mercantilidad le viene también de su condición de operación auxiliar del comercio. En cualquier caso, en materia de legislación aplicable no puede olvidarse la importante Ley 38/1999 sobre ordenación de la edificación, que según su artículo 1 tiene por objeto regular en sus aspectos esenciales el proceso de edificación, estableciendo las obligaciones y responsabilidades de los agentes que intervienen en dicho proceso, con lo que incide sobre la configuración del contrato de obra, complementándolo, desarrollando y supliendo la escueta regulación del Código Civil, pero también modificándola. Apartado 3. Clases. Pueden suceder los siguientes supuestos. A. Que la obra consista en la creación de una res nova dotada de identidad y autonomía respecto a los elementos empleados para su elaboración. La apreciación es válida tanto para el sector mobiliario como inmobiliario, admitiendo para este último la preexistencia del terreno sobre el que se asienta. El Código Civil mantiene el carácter de contrato de obra al margen de quien proporcione los materiales, pese a que en ocasiones, cuando los aporte el contratista, será difícil trazar la línea divisoria entre este contrato y la compraventa, sobre todo tratándose de bienes muebles. Quizás por esto no valga la misma regla en el ámbito mercantil, sobre todo cuando el encargo se proyecta sobre bienes que el presunto contratista fabrica en serie y vende sobre muestras o catálogo. En tales casos, si el productor facilita el material, el contrato emigra hacia la compraventa. Solo la fabricación a medida, según especificaciones del principal, lo mantiene en la figura del contrato de obra. Al margen de ello, parece válida la que constituye norma legal en otros sistemas. A falta de acuerdo expreso, los materiales debe proporcionarlos el contratista. B. Que se trate de la reparación, modificación o acondicionamiento de cosas preexistentes llamadas a conservar o recuperar su naturaleza primitiva. Por ejemplo, rehabilitación de un edificio. En este caso, habrá de diferenciarse según si la cosa sobre la que se ejecuta la obra se entrega al contratista para la ejecución del encargo o permanece en poder del principal. La relevancia de la diferencia puede incidir sobre el momento de perfección del contrato. Además, se producirá una ampliación de las obligaciones del contratista por la responsabilidad ex recepto sobre los objetos que le son consignados para su reparación, y una presencia también del derecho de retención del artículo 1600 del Código Civil, derecho que será difícilmente realizable cuando el bien sobre el que se ejecuta la obra se halle en todo momento en posesión del principal. C. Que la obra tenga como soporte la persona principal, por ejemplo, operaciones médicas como cirugía estética, implante capilar, ortodoncia, que se acometen en clínicas privadas organizadas como sociedades anónimas y con indiferencia sobre el facultativo que las realiza. El deber de custodia debe entenderse sustituido por una obligación de mantener a la persona sobre la que recae la prestación en las imprescindibles condiciones de confort y seguridad. D. Es práctica habitual la celebración de contratos de obra por empresas que tienen como objeto la obtención de un resultado inmaterial o intangible. Por ejemplo, asesorar sobre la contabilidad de un establecimiento o diseñar una campaña publicitaria para el lanzamiento de un producto. Aunque en muchos casos la actuación del contratista comporta también la elaboración y entrega de un bien mueble, por ejemplo, el libro o un soporte digital, donde se refleja y explica el resultado de su obra, no es menos cierto que este elemento material por sí mismo es solo el soporte físico o electrónico en el que se plasma el encargo. Para juzgar sobre la correcta realización de este, habrá que atender a la calidad y grado de acabado del producto intelectual, artístico o científico que ahí aparece plasmado. En estos casos no es infrecuente que el contenido se complete con una confidencialidad
que exige de ambas partes el mantenimiento de un razonable grado de discreción o secreto sobre las interioridades de la organización empresarial de otro y sobre los métodos y pautas de trabajo de los que haya podido tener conocimiento con ocasión de la celebración y ejecución del encargo. Y por último, pueden considerarse contratos de obra los llave en mano que acumulan a cargo del contratista una variedad de prestaciones diversas en su contenido y naturaleza, pero que se armonizan y complementan dando lugar a otro resultado distinto de aquellas y que es el que se eleva a objeto del contrato. Por ejemplo, construcción, instalación y montaje de un edificio para su explotación como hotel por el principal, al que se le entrega perfectamente acabado en el orden laboral, material y administrativo para la inmediata recepción de los clientes. Apartado 4. Forma. En general, el contrato responde a la regla de la consensualidad como único requisito para su perfeccionamiento. Eso no impide que el uso haya consagrado otras exigencias para su eficacia que relegan el mero consentimiento a la fase de los tratos preliminares o negociaciones para la celebración del contrato, carentes de fuerza vinculante, salvo mala fe probada que en todo caso daría lugar a indemnización por culpa extracontractual. Así, por ejemplo, en las reparaciones sobre muebles está extendida la idea de que su perfección va unida a la entrega de la cosa sobre la que se ha de proyectar la actuación del contratista, lo que desplaza la figura hacia la categoría de los contratos reales. Por lo demás, la construcción de un buque o una maquinaria son supuestos en los que el uso ha consagrado la forma escrita como requisito natural para su validez, habida cuenta de que la ejecución comporta acuerdos precisos sobre la cosa, llamadas especificaciones, con entrega de planos, descripción del proyecto, calidad de materiales, etc. El precio, que es la cuantía, forma de pago y garantías, y el plazo, que es el calendario, garantía de cumplimiento, sanciones, etc., que no suelen quedar confiados a un mero acuerdo verbal entre las partes. Apartado 5. Contenido del contrato, obligaciones del contratista o empresario. Las obligaciones del contratista pueden considerarse resumidas en la ejecución y entrega de la obra comprometida en las condiciones y el plazo convenidos con el principal, respecto al suministro de materiales cuando la naturaleza del encargo exija la utilización de aquellos, habrá de estarse a lo que sobre el particular convengan las partes. Así lo sobreentiende el legislador en el artículo 1588 del Código Civil, advirtiendo que este pacto no altera la naturaleza del contrato. En el supuesto de silencio los ha de suministrar el contratista. Si por pacto o costumbre los proporciona el principal, el contratista está obligado a denunciar eventuales defectos de calidad o naturaleza, sin que de haber omitido la denuncia pueda exonerarse de ulteriores carencias de la obra por causa de aquellos, liberándose en cambio de responsabilidad si, advertido el principal, insiste en su incorporación. La obra ha de ser ejecutada según las instrucciones del principal, salvo inexistencia o insuficiencia, en cuyo caso el empresario habrá de ajustarse a las reglas del arte, es decir, a los cánones técnicos consagrados por el uso o recopilados en reglamentos sectoriales que deben estimarse operativos. De mediar instrucciones más o menos concretas, incumbe al contratista un deber semejante al indicado respecto a los materiales, examinar y asesorar sobre su viabilidad, quedando exento de responsabilidad solo si el principal insistiera en la ejecución según sus instrucciones, aunque sean defectuosas. Para evitar discusiones sobre calidad de la obra ejecutada, es normal establecer el sometimiento al dictamen pericial, designando bien personas concretas o bien entidades públicas o privadas que dictaminen sobre la adecuación de lo ejecutado con lo que se encargó. Se trata de las oficinas o sociedades de clasificación o ingenierías,
con las que se concierta un contrato de obra de naturaleza inmaterial, cuyo objeto consiste en verificar si la calidad del resultado y su correspondencia con el encargo. Según el artículo 1598, si la persona que ha de aprobar la obra es un tercero, se estará a lo que éste decida. Cuando se conviniere que la obra se ha de hacer a satisfacción del propietario, se entiende reservada la aprobación a falta de conformidad al juicio pericial correspondiente. De no mediar intervención de tercero para la aprobación de la obra, queda siempre el problema de determinar el plazo con que se cuenta el principal para denunciar vicios o defectos, sean aparentes u ocultos. En obras de cierta entidad no es extraño que el contrato se ocupa minuciosamente de estos extremos, estableciendo diversos momentos de recepción provisional y definitiva o acta de entrega, con expresión de defectos advertidos o prueba de funcionamiento. Por ejemplo, en el contrato de construcción naval es tradicional la prueba de mar, tendente a verificar si el buque alcanza la velocidad pactada. Si la previsión contractual falta y no existen usos consolidados, habrá que acudir a lo que la legislación mercantil o civil establece para la compraventa. En materia de calidad, no es infrecuente que se articule en el contrato un sistema de garantías de buen funcionamiento prestadas por un tercero, generalmente entidad aseguradora, que se compromete al pago de una indemnización para el caso de que la obra no alcance las prestaciones que de ella se esperaban y se especificaron al contratar. La posición del principal se robustece si esta garantía se establece en la modalidad a primer requerimiento, al obligar al garante al pago inmediato de la indemnización, sin perjuicio de la posibilidad de su entorno si se demuestra que el resultado coincide con el encargo. El plazo para efectuar la entrega suele constituir un elemento de gran trascendencia, por ello es frecuente el establecimiento de cláusulas sobre el particular, aunque no sea imprescindible para su válida celebración. Los efectos de la falta de observancia del plazo son los que con carácter general señala la legislación mercantil o civil al respecto. Las partes pueden incorporar una cláusula penal sancionadora del incumplimiento, cuyo rigor podrá ser atemperado por los tribunales, como señala el artículo 1154 del Código Civil. Con todo, hay en esta materia un amplio campo abierto a la disputa, centrada sobre dos extremos: cómo afectan a la fecha de entrega las posibles variaciones sobre el proyecto acordadas durante la ejecución y, por otra parte, en qué medida el principal puede mantener su exigencia de responsabilidad cuando el retraso derive del caso fortuito, fuerza mayor o acto de tercero ajeno al contrato. En tal sentido, son de gran utilidad las previsiones contractuales, aplicándose en su defecto el artículo 1105 del Código Civil, a cuyo tenor, fuera de los casos expresamente mencionados en la ley y de los que así lo declare la obligación, nadie responderá de aquellos sucesos que no hubieran podido preverse o que previstos fueran inevitables. Apartado 6. Obligaciones del principal. La obligación esencial es el pago del precio y, como complementaria, puede también mencionarse la recepción de la obra. Respecto al precio, habrá de estarse a lo acordado al celebrar el contrato o a la costumbre, que suele ser usual en obras de cierta envergadura y que el texto refundido de la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios configura como derecho del cliente a exigirlo en el ámbito de aplicación de esta norma. En contadas ocasiones, la falta de fijación de precios entraña la nulidad del negocio. A falta de fijación por las partes o determinación de las bases para calcularlo, se atenderá a los usos, las tarifas o, en su caso, lo fijará el juez o un tercero si las partes llegan a un acuerdo para su designación. La indeterminación sobre el momento de satisfacerlo debe interpretarse como tácito acuerdo de que se abonará a la entrega de la obra. En la mayor parte de los casos, la determinación del precio y del
el momento en que debe abonarse es objeto de concreción en los contratos, permitiendo la posibilidad de una alteración del precio por el cambio de las circunstancias ordinarias que rodean el proyecto originario. El supuesto menos problemático es el ajuste a tanto alzado o precio cerrado, que supone que la obra se realiza a riesgo y ventura del empresario o contratista, quien asume el alza o baja que a lo largo de ejecución puedan experimentar los elementos precisos, por ejemplo, materiales, mano de obra, cargas sociales, etc. A este respecto, el artículo 1593 del Código Civil, aunque concebida para la construcción inmobiliaria, es válida para cualquier tipo de obra siempre que se respeten las condiciones que la norma establece. No podrá pedirse aumento del precio, salvo cambio en el plano, que se produce aumento de la obra siempre que hubiere dado su autorización el propietario. En cualquier caso, no siempre el contratista muestra su predisposición a correr con el riesgo de fluctuación de los precios, de ahí la frecuente incorporación de las fórmulas polinómicas a través de las cuales se pretende configurar en qué grado las fluctuaciones de costo de los distintos elementos que inciden en la ejecución repercuten en el precio de la obra acabada. Además, nuestra jurisprudencia se inclina por entender que la regla general en materia de obras es la del precio abierto, al ser los costos de una obra sometidos de continuo a variación, por lo que la subsistencia de unos precios iniciales requiere el necesario consenso de los interesados. Otro extremo se refiere a los plazos de pago. Nada tiene de extraño que se establezca un calendario de pagos tomando en consideración fechas corrientes o en coincidencia con el avance efectivo de la obra. Esta obligación es requisito determinante que expresamente debe constar en el contrato. En este caso se ha de cuidar la distinción entre la ejecución de obra por unidades, en cuyos supuestos resulta aplicable lo previsto en el artículo 1592 del Código Civil, que incide no solo sobre el precio, sino también sobre la recepción de la obra, la responsabilidad por vicios y el desplazamiento del riesgo de pérdida, de aquel otro en que la referencia a la culminación de determinadas fases de la obra tiene como única finalidad la fijación de la fecha de vencimiento de cada uno de los plazos establecidos para el pago del precio, pero no supone la correlativa recepción ni presume conformidad alguna con lo realizado hasta ese momento. Incluso puede suceder que las cantidades que se abonan por estas certificaciones parciales de obra no deban interpretarse como aquiescencia del principal a la magnitud de la obra amparada por ellas y a su calidad, sino que son entregas de cantidades abonadas a buena cuenta y a resultas de una última medición y conciliación al término de los trabajos. La otra obligación del principal es la recepción de la obra a su terminación y previo aviso del empresario. Si no está totalmente terminada, no hay posibilidad de entrega ni deber de recepción. El empresario no puede pretender una recepción anticipada, ya que el objeto del contrato es una obra perfecta y acabada, salvo que se den las circunstancias del artículo 1592 del Código Civil sobre encargo por unidades. El principal tiene derecho, antes de la recepción, a la verificación de la obra, es decir, a la comprobación de que se ajusta a las condiciones del encargo realizado, por lo que, aun cuando no se hayan pactado, deberá reconociéndole la posibilidad de contar con un breve plazo para efectuar la verificación. Por otro lado, si el principal retrasa la recepción y el pago por supuestos vicios o defectos de la obra que luego se revelan inexistentes, incurrirá en responsabilidad por mora. En la Ley de Ordenación de la Edificación se contiene una regulación de la recepción de la obra llamada a constituirse en derecho supletorio de la voluntad contractual en el sector de las construcciones inmobiliarias e invocable por analogía en obras de otra naturaleza. Apartado 7. El juego de las garantías.
Tanto el pago diferido hasta la entrega como su anticipación total o parcial significan que alguna de las partes durante la fase de ejecución mantiene frente a su oponente una posición acreedora, posición no deseable para ninguna ante el riesgo de que su deudor incurra en insolvencia con el consiguiente daño para el contratante acreedor. Para mitigar estos efectos se conocen soluciones que han de superar el obstáculo de la limitada eficacia de la disciplina contractual, toda vez que en ésta se establezca en el plano puramente obligacional, no siempre será oponible a terceros, considerando como tales a la colectividad de acreedores del contratante insolvente que pueden legítimamente ignorar los pactos internos. La mejor solución estriba en articular alguna garantía en beneficio del acreedor, reconociendo algún privilegio sobre la obra. Si se trata de contratista, su condición de propietario de la obra mueble, objeto del encargo, hasta que efectúe la entrega, puede representar garantía suficiente. Si el objeto del contrato es repararla, podrá además esgrimir el privilegio del artículo 1600 del Código Civil, que le faculta a retenerla en prenda hasta que se le pague. Tratándose de inmuebles, siempre tendrá privilegios propios del acreedor refraccionario. Por lo que respecta al principal, en el supuesto de que sea él quien proporciona los materiales, tendrá la garantía que deriva de su condición de propietario de la obra por efectuarse esta sobre cosa propia. Mayores dificultades se plantean cuando los materiales los proporciona el contratista, el principal se ha limitado a efectuar entregas a cuenta del precio final, pues entonces hay que aguardar a la entrega de la obra para hablar propiamente de adquisición del dominio por este último. Para orillar este inconveniente es frecuente el pacto por el que se establece que el contratista adquiere los materiales para la construcción como representante de quien le ha formulado el encargo, con lo que se habrá logrado el mismo efecto que si los hubiera proporcionado el principal. Apartado 8. Supuestos de resolución anticipada del contrato. La configuración del contrato como de tracto sucesivo origina la posible aparición de acontecimientos o circunstancias que impiden la normal ejecución de las prestaciones recíprocas y la consiguiente necesidad de liquidar la relación contractual frustrada en sus objetivos. Entre los más importantes debemos destacar los siguientes. 1. El desistimiento unilateral del principal a la ejecución de la obra es siempre posible, cualquiera que sea la circunstancia que lo motive. Falta de interés en el resultado, pérdida de confianza hacia el ejecutor, etc. Sus efectos están contemplados en el artículo 1594 del Código Civil, que establece que el dueño puede desistir por su sola voluntad de la construcción de la obra, aunque se haya empezado, indemnizando al contratista de todos sus gastos, trabajo y utilidad que pueda obtener de ella. En la liquidación deberán tenerse en cuenta los gastos ya realizados que fueran irrecuperables y el llamado beneficio industrial esperado, que es el legítimo derecho de los empresarios constructores consecuente a su actividad profesional, que debe reportarle utilidades económicas, salvo que expresamente se haya renunciado al mismo. 2. Cabe la imposibilidad sobrevenida de acabar la obra, tanto por causas objetivas independientes de su voluntad, por ejemplo, muerte o incapacitación, como por causas objetivas, por ejemplo, prohibición de fabricar el producto o imposibilidad de hacerse con el producto. En estos supuestos, la relación se resuelve en el estado en que se hallare, recibiendo el contratista o sus herederos una remuneración proporcional a la parte del trabajo realizada y a los materiales empleados para su ejecución. Así sucedería en el caso de que el principal pudiera obtener alguna utilidad de lo hasta entonces efectuado, que podrá hacer suyo. Así parece darlo a entender el artículo 1595 del Código Civil, aunque la literalidad de su texto apunta a que la condición de la ulterior utilidad solo opera en relación con los materiales y que la obra, en cambio, es abonable, en todo caso, aunque sea proporcionalmente
parcialmente, siempre que no medie la mala fe del contratista. En todo caso, la muerte o incapacidad del contratista solo opera en los contratos celebrados intuitu personae, que es la regla excepcional en los de naturaleza mercantil. 3. Pérdida o deterioro de la obra antes de su entrega por accidente imprevisto y salvo morosidad de alguna de las partes, y está contemplada en los artículos 1589 y 1590 del Código Civil, haciendo rehacer íntegramente sobre el contratista las consecuencias del siniestro en lo que se refiere al trabajo incorporado y sobre quien haya proporcionado el material los daños sufridos por éste. Queda a salvo el supuesto de que la pérdida obedezca a defecto de calidad en material suministrado por el principal, en cuyo caso deberá indemnizar al ejecutante de su trabajo si, advertido del riesgo, insistió en su utilización. No obstante, plantean dudas las consecuencias de la pérdida sobre las cantidades anticipadas por el principal hasta el momento de producirse aquella, si no consta claramente que su destino era financiar la compra de material o abonar unidades de obra. Según la mecánica del artículo 1592, parece que el contratista queda obligado a su devolución. Apartado 9. El subcontrato, concepto y clases. Aquella figura en que el contratista inicial encarga la ejecución de determinadas unidades de obra o incluso su totalidad a otros empresarios, bien por la mayor especialización de estos, bien por la acumulación de encargos de aquel, o bien por la simple razón de que por las condiciones de su contrato con el principal le resulta favorable esta modalidad. En estos casos, el subcontratista asume la investidura del principal, mientras que quien recibe el encargo tiene frente a aquel el carácter de contratista, aunque en el tráfico se le conozca como subcontratista. No hay subcontrata cuando el empresario o contratista se vale de personal laboral vinculado a su organización por una relación de servicios, con independencia de que sean colaboradores fijos o eventuales. Tampoco la hay en el caso de la concurrencia de contratistas, que se produce cuando, por la complejidad o magnitud de la obra, un mismo principal concierta contratos con varios empresarios para que ejecuten por separado y bajo sus responsabilidades distintas partes de una obra. La cesión de la obra no es tampoco un supuesto de subcontratación. La misma supone el cese y liquidación del anterior contratista y la contratación de uno nuevo que continúe la ejecución del encargo en relación contractual directa con el principal. Esta cesión del contrato exige el consentimiento del principal. La subcontratación supone la ejecución de una obra por empresario distinto al que recibió el encargo del principal, uniendo con aquel y no con éste una relación contractual. La regla general en el contrato de la obra mercantil es que el contratista puede subcontratar, total o parcialmente, el encargo que le haya sido encomendado, pero será responsable frente al principal de la gestión de los subcontratistas. La norma es igualmente válida cuando la identidad del subcontratista haya sido indicada o sugerida por el principal, pues la aceptación del contrato por el contratista implica asunción de la responsabilidad por la gestión del designado. La misma regla de autorización prescrita para contratar rige en el sector público, según la Ley de Contratos del Sector Público. Establece esa misma ley la regla de incomunicación de responsabilidad entre el principal y el subcontratista, estableciendo que los subcontratistas quedarán obligados solo ante el contratista principal, que asumirá por tanto la total responsabilidad de la ejecución del contrato. La inexistencia del vínculo contractual entre principal y subcontratistas parece tener una excepción en el artículo 1597 del Código Civil, aplicable a trabajadores y proveedores del contratista. A su tenor, los que ponen su trabajo y materiales en una obra ajustada alzadamente por el contratista no tienen acción contra el dueño de ella, sino hasta la cantidad que éste adeude a aquel cuando se hace la reclamación.
Segunda parte, el depósito mercantil. Apartado 1, consideraciones generales, normativa aplicable. El depósito ha constituido siempre una operación importante en el tráfico mercantil. Para los moralistas clásicos, uno de los cauces justificadores del lucro mercantil era la adquisición de mercancía en una época de abundancia y su colocación en el mercado en la época de escasez. Para ello es imprescindible proveer a su custodia y sufragar los gastos de su conservación. Con este fin, el titular de los géneros necesitados de salvaguarda puede obtener este servicio en el mercado a través del contrato de depósito, que celebrará bien con un depositario ocasional o bien con una entidad o compañía con organización y medios idóneos para realizar este tipo de prestaciones. En ambos casos, el contrato tendrá carácter mercantil. En el primero, preparatorio o consiguiente a una operación comercial de otra naturaleza. En el segundo, como operación comercial directa al constituir el tráfico profesional de uno de los contratantes, que es el depositario. A este corresponde un estatuto personal de rancia raigambre en el derecho mercantil, reconocido en nuestro Código de Comercio, que contempla la versión corporativa en las compañías de almacenes generales de depósito, a la regulación de cuya actividad profesional dedica algunos preceptos, del 193 al 198, que han de ponerse en relación con los establecidos en los artículos 303 y siguientes, destinados específicamente a la disciplina del contrato de depósito mercantil, así como los recogidos en el Código Civil, que son los artículos 1758 y siguientes. Además, el propio Código de Comercio, en el artículo 310, contiene una remisión a las condiciones generales incorporadas a estatutos y reglamentos de los bancos, compañías de depósito y de crédito, que regirán el contrato, en primer lugar aplicándose en defecto de pacto las disposiciones del Código de Comercio y con carácter supletorio las normas del derecho común. Dichas condiciones habrán de interpretarse con el alcance que la legislación más moderna establece en esta materia, con fuerza vinculante, sobre todo si tenemos en cuenta el carácter dispositivo de las normas legales reguladoras del contrato de depósito. Apartado 2. El depósito ordinario. Concepto, régimen jurídico y obligaciones de las partes. El depósito es un contrato bilateral y real por el que una persona depositante entrega a otro depositario una cosa mueble para que la custodie y se la restituya a él mismo o a la persona que designe. En el ámbito mercantil, la bilateralidad del contrato es incuestionable por cuanto a las obligaciones de custodia y restitución a demanda que pesan sobre el depositario. Se contrapone el derecho a percibir retribución, salvo que se pacte la gratuidad por el importe contractualmente concertado o a falta de pacto por el que sea usual en la plaza en la que se constituya. La onerosidad del depósito mercantil lo diferencia del depósito civil. El carácter real aparece recogido en el artículo 305 del Código de Comercio, que confirma lo establecido en el artículo 1758 del Código Civil. Con ello, nuestro ordenamiento rinde tributo a la tradición romanística que hacía del depósito, junto al mutuo, el comodato y la constitución prendaria, los 4 contratos cuya perfección se hace depender de la entrega de la cosa. La cosa ha de ser un bien mueble de consumo no inmediato. Si se trata de cosa fructífera, el depositario cuidará del percibo de los frutos en el momento de su sazón. Para los depósitos susceptibles de producir frutos civiles, los títulos, valores, efectos o documentos que devenguen interés. A esta figura se le llama también depósito administrado y presenta un contenido más rico que el depósito ordinario, por cuanto la prestación del depositario no se limita a la mera custodia.
La obligación de custodia que asume el depositario constituye el eje del contrato de depósito, que permite distinguirlo de otros en los que, existiendo obligación de conservación de la cosa, la misma no puede calificarse como la finalidad principal o única del contrato. Esta obligación se extiende a la vigilancia sobre la correcta conservación del objeto depositado, procurando no solo evitar su exposición a riesgos o menoscabos, sino también tratando de poner remedio a las averías que provengan de la naturaleza o vicio de las cosas, de las que además debe dar cuenta inmediata al depositante para que provea en lo menester. Por lo que concierne a la responsabilidad, su régimen es el típico de las obligaciones ex recepto. El depositario no responde de los daños derivados del caso fortuito o fuerza mayor, pero sí le incumbe la carga de la prueba de haber desplegado la debida diligencia. Se trata de una obligación puramente pasiva, al menos en un segundo momento, pues si bien al principio se cumple con la simple posesión de la cosa depositada, una vez se tenga la misma, el depositario debe realizar todas las actividades necesarias para defender la cosa de riesgos externos y evitar que se deteriore. El depositario deberá además devolver la cosa con sus aumentos en su caso, siendo de aplicación en defecto de norma específica en el Código de Comercio los artículos 1770 y siguientes del Código Civil. El depositante estará obligado a entregar el objeto a custodiar al depositario y a abonar la retribución convenida conforme a lo pactado en el contrato o en su defecto conforme a los usos de la plaza en la que el depósito se hubiere constituido. En la práctica, los depositarios suelen tener tarifas fijadas en función de la naturaleza de la obligación que asumen, teniendo en cuenta el tipo del bien, el empleo de especiales medidas de seguridad, el uso de espacios específicos por el volumen de la mercancía, etc. Debería el depositante, en defecto de norma y por aplicación del artículo 1779 del Código Civil, asumir la obligación de reembolsar al depositario los gastos efectuados para la conservación de la cosa con la indemnización, en su caso, de los eventuales perjuicios que como consecuencia haya sufrido. La cuestión no es pacífica. Hay quienes consideran que se encuentran incluidos en la retribución del depositario, quienes entienden aplicable un criterio de proporcionalidad en función de la finalidad del depósito y del valor de la cosa depositada, y quienes mantienen que dicho reembolso solo procede cuando los gastos sean imprevistos y extraordinarios o el depósito sea gratuito. Apartado 3. Los depósitos especiales. Nuestro ordenamiento conoce modalidades de depósito respecto de los que establece algunas disposiciones que el uso o los contratantes suelen completar con previsiones específicas, y son los depósitos especiales. 1. Depósito cerrado, en el que se entrega al depositario un recipiente o envoltorio en cuyo interior se alojan las cosas en cuya conservación esté interesado el depositante. En este caso, la obligación y responsabilidad del receptor se concreta en la incolumidad del continente, pero no de su contenido. 2. Depósito colectivo. Se produce cuando varias personas entregan a un único depositario distintas partidas de cosas genéricas, por ejemplo, granos, vinos, minerales, de calidad similar, autorizando para mezclarlas o confundirlas en depósito unitario. En tales casos, el depositante no puede pretender la devolución de los mismos objetos que depositó, sino otros tantos de la misma especie y calidad. Los daños o averías que sufran los géneros afectarán a todos los depositantes en proporción a su interés. 3. Depósito irregular. El depositario puede disponer en su beneficio del objeto de depósito por cuanto se hace dueño de lo que se le entrega. Su deber de restitución consiste en devolver otro tanto de la misma especie y calidad, pero no tendrá que extraerlo del depósito conjunto sino de su patrimonio. En esta categoría se alinean los depósitos bancarios de dinero en sus modalidades usuales,
cuentas corrientes, imposiciones a plazo, cuentas de ahorro. La facultad de disposición incide sobre el sistema de retribución, no siendo extraño que se invierta el del depósito ordinario, de modo que es el depositario quien retribuye al depositante por el servicio que le prestó de puesta a disposición de recursos. El principal problema que esta figura plantea es la desnaturalización del genuino depósito que la misma comporta. El depositario deja de ser receptor y custodio de la cosa ajena, por ello nuestro Código de Comercio consagra en su artículo 309 la regla según la cual, siempre que con asentimiento del depositante dispusiese el depositario de las cosas que fueren objeto del depósito, ya para sí o sus negocios, ya para operaciones que aquél le encomendare, cesarán los derechos y obligaciones propios del depositante y depositario y se observarán las reglas y disposiciones aplicables al préstamo mercantil, a la comisión o al contrato que en sustitución del depósito hubieren celebrado. Y 4. Depósito administrativo, que aparece regulado en el artículo 308 del Código de Comercio, relativo al depósito de títulos, valores, efectos o documentos que devenguen intereses. Aquí queda obligado el depositario a realizar el cobro de estos a su vencimiento. Apartado 4. Los depósitos en almacenes generales. Se entiende por almacenes generales de depósitos establecimientos dedicados al almacenaje, conservación y custodia de mercancías que proliferan en zonas donde suelen acumularse aquellas, por ejemplo, aduanas o puestos. El Código de Comercio le dedica algunos preceptos del 193 al 198 que tienen singular interés para el derecho mercantil, en lo que concierne a la emisión de unos títulos valores llamados resguardos que participan de la condición de títulos de tradición o representativos de mercancías. El legislador en el Código de Comercio consideró elementos genuinos de estos depósitos los frutos y mercaderías, pero el decreto de 1917 amplía el ámbito objetivo extendiéndolo a todo tipo de bienes muebles corporales determinados, identificables y dotados de valor económico en sí mismos. Excluye los que sufran merma o destrucción durante el periodo de depósito y los que tengan algún tipo de garantía real. El depósito puede responder a las modalidades de ordinario o de colectivo, situación esta última que se producirá cuando se trate de mercancías que en la práctica pertenecen al mismo género o calidad de comercio, siempre que el depositante consienta en ello. Como singularidad más importante encontramos los resguardos, expresivos de la especie y cantidad de las mercancías y que son representativos o equivalentes de las mismas, de tal forma que su transmisión por endoso, cesión o cualquier título traslativo del dominio equivale a la entrega de la posesión de las propias mercancías depositadas, de las que los almacenes generales de depósito, expendedores de los resguardos, se constituyen en meros tenedores físicos, servidores de la posesión. La configuración del título que se expide, que tiene un formato tríptico, permite la escisión entre propiedad y pignoración de las mercancías representadas en él, efecto que se logra si una de las partes del tríptico se separa y se entrega al acreedor pignoraticio, mientras la otra es conservada por el propietario de la mercancía. En todo caso, la tercera la tiene siempre la Compañía de Almacenes Generales en calidad de matriz para su cotejo con las otras dos partes del documento que están en circulación. En los supuestos en que el depositante no abone al depositario los gastos que hubiese realizado este último para la conservación de la cosa y la indemnización por perjuicios, nacerá un derecho de retención de la cosa.
Apartado 5. Extinción del contrato. El depósito concluye cuando la cosa objeto del mismo es restituida al depositante. La facultad de solicitar la restitución la ostenta el depositante en cualquier momento de la vigencia del contrato, pero no faltan ocasiones en que se establece un plazo que se presumirá puesto a favor de ambos contratantes, salvo que otra cosa se indique al establecerlo. Parece que el depositante tendrá siempre opción de prescindir del plazo aún antes de su término si precisara de las cosas depositadas antes de la fecha convenida. El único efecto que esta situación producirá es la obligación de retribuir al depositario por toda la duración prevista al contratar, considerando la hipótesis en el artículo 1594 del Código Civil, puesto que el depósito pertenece al género de los contratos de obra. La renuncia del depositario a continuar con el depósito supondrá igualmente la extinción del contrato. La pérdida o destrucción de la cosa pone también fin al contrato, sin perjuicio de las responsabilidades que puedan derivar del acontecimiento. Tercera parte, contrato de edificación. Apartado 1. Los contratos sobre construcción de edificios, concepto, régimen jurídico y clases. La Ley de Ordenación de la Edificación de 1999 supuso un importante hito normativo que pretende superar las discrepancias existentes entre la legislación vigente y la realidad por la insuficiente regulación actual del proceso de la edificación. El legislador ha conseguido su propósito, aunque su aplicación diaria pone de relieve algunas carencias que han motivado diferentes retoques de la norma. Las últimas en 2014 para proceder a regular el problemático tema de la instalación de infraestructuras de red instalaciones radioeléctricas en edificios de dominio privado, y en 2015 con entrada en vigor en enero de 2016 para modificar el apartado primero del artículo 19 en relación con los medios para hacer efectivas las garantías por daños materiales ocasionados por vicios y defectos en la construcción y con la finalidad de dar una nueva regulación a la percepción de cantidades a cuenta del precio durante la construcción establecida en la disposición adicional primera de la norma. La doctrina coincide al afirmar que no se trata de una norma destinada a disciplinar el contrato de obra civil, sobre todo si tenemos en cuenta el carácter interdisciplinar de sus preceptos. Ni siquiera regula todo lo concerniente al contrato de obra inmobiliaria de naturaleza civil. Primero, porque su régimen jurídico se limita a aquel que tenga por objeto la construcción de un edificio de carácter permanente que cumpla además los requisitos que exige la disposición y que en líneas generales pueden sintetizarse en la realización de obras de cierta enjundia que afecten al volumen, estructura, diseño exterior y condiciones de habitabilidad o seguridad del inmueble ya existente, o de obras de nueva construcción que no tengan de forma eventual o permanente carácter residencial ni público y se desarrollen en una sola planta. Segundo, porque el régimen de responsabilidad contemplado en el artículo 17 se entiende sin perjuicio de las contractuales en que incurren los intervinientes en el proceso de edificación, previendo además con carácter exclusivo daños materiales causados en el edificio, sin referencia, por ejemplo, a daños personales. Tercero, porque la norma no resulta aplicable a los supuestos en los que la administración pública y los organismos y entidades actúen como agentes del proceso de la edificación, más que con carácter supletorio a la legislación sobre contratos de las administraciones públicas. 4. Porque la norma contempla en sus artículos 8 y siguientes la participación de otros sujetos de diferente naturaleza no disciplinadas en la Ley de Ordenación de la Edificación. Y 5. No podemos olvidar que la Ley de Ordenación de la Edificación no deroga las normas sobre el contrato de obra inmobiliaria civil contempladas en el Código Civil.
Constituye criterio fundamental el carácter permanente del edificio, quedando excluidas las edificaciones provisionales, que no necesariamente debe asimilarse a las prefabricadas, pues estas últimas no se empleen con carácter provisional o su existencia está limitada temporalmente. Se excluyen igualmente construcciones de escasa entidad constructiva y que se desarrollen en una sola planta. En cuanto a los sujetos intervinientes en el contrato, debemos distinguir entre a. el promotor o persona que decide, impulsa, programa y financia las obras de edificación, sea persona física, autopromoción o persona jurídica, comunidades constituidas ad hoc, públicas o privadas. Y b. el constructor. Es aquella persona que en el marco de un contrato celebrado con el promotor asume el compromiso de ejecutar con medios humanos y materiales propios o ajenos las obras, parte o partes de las mismas con sujeción al proyecto y al contrato, percibiendo a cambio el precio correspondiente. Se impone una obligación de resultado. La complejidad de los procesos de edificación ha generado la participación de otros sujetos que, si bien no son parte del contrato, son parte fundamental en la obtención del resultado pactado. Así, el proyectista o agente que, por encargo del promotor y con sujeción a la normativa técnica y urbanística correspondiente, redacta el proyecto. Por otra parte, el director de la obra, que formando parte de la dirección facultativa, dirige el desarrollo de la obra en los aspectos técnicos, estéticos, urbanísticos y medioambientales, conforme al proyecto, la licencia de edificación y demás autorizaciones preceptivas y las condiciones del contrato, con el objeto de asegurar su adecuación al fin propuesto. Luego, el director de la ejecución de la obra, que es un agente que, formando parte de la dirección facultativa, asume la función técnica de dirigir la ejecución material de la obra y de controlar cualitativa y cuantitativamente la construcción y la calidad de lo edificado. También las entidades o laboratorios de control de calidad de la edificación, los suministradores de productos o los propios propietarios y usuarios. Las figuras genéricas del contrato de la obra son las siguientes. A. El contrato de redacción del proyecto, celebrado entre el promotor de la edificación y el proyectista. Es un contrato de ejecución de obra en el que el promotor asume el papel de principal o dueño de la obra y el proyectista el de contratista o ejecutor. En cuanto a este, se trata siempre de un profesional con titulación acorde a la naturaleza y complejidad de la obra. El contrato posee naturaleza de contrato civil y tiene por objeto la elaboración del proyecto de obra, definido por el artículo 4 de la Ley de Ordenación de la Edificación como el conjunto de documentos mediante los cuales se definen y determinan las exigencias técnicas de las obras. B. El contrato de construcción o ejecución del edificio es el de mejor enjundia. Consiste en la ejecución del proyecto en llevarlo a cabo. Sus protagonistas son el promotor y el constructor, que equivalen a lo que el Código Civil llama principal o dueño de la obra y contratista. Aunque la Ley de Ordenación de la Edificación no está destinada a disciplinar la relación contractual, contiene algunos preceptos en caso de silencio de los contratantes. Así, presume que el comienzo de la ejecución de la obra coincide con el replanteo previo del que debe levantarse el acta firmada por los contratantes. La terminación se concreta con la recepción de la obra, minuciosamente regulada en el artículo 6, con indicación de momento, forma, contenido y efectos. Entre las obligaciones del contratista figura la designación de un jefe de obra que asumirá la representación técnica del constructor, y entre sus facultades la de celebrar subcontratos dentro de los límites establecidos en los contratos. C. La dirección de obra es objeto de un doble contrato que celebra el promotor con el director de obra de una parte
y con el director de la ejecución de la obra de otra. Ambos forman parte de dirección facultativa y mientras las funciones del director de la obra parecen concretarse en el control de lo ya realizado por el constructor en ejecución del proyecto y de las órdenes que del propio director dimanan, el director de la ejecución controla más directamente el propio desarrollo de la obra en su progresión cotidiana. Se trata de sendos contratos de obra de naturaleza civil muy condicionados por el carácter profesional que ostentan tanto el director de la obra, que es el arquitecto, ingeniero superior, etc., como el de ejecución, que sería arquitecto técnico, ingeniero técnico, etc. El contrato de permuta de solar por edificación futura. Esta modalidad no constituye un tipo específico de contrato, sino una diversidad de formas contractuales distintas que se caracterizan por el hecho de que el titular de un solar enajena su propiedad o un derecho de vuelo a un tercero a cambio de una contraprestación futura en especie o mixta consistente en la entrega de determinados pisos o locales en la construcción futura. Y por último, subcontrato, que en el sector de la construcción es muy frecuente. El hecho de que sea frecuente la subcontratación en cascada repercute sobre la seguridad de trabajadores y la solidez de la obra. Por ello, la Ley 32/2006, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción, ha establecido ciertas limitaciones, entre ellas la exigencia de una serie de requisitos de calidad o solvencia a las empresas que vayan a actuar en este sector y el refuerzo de las garantías en relación con la acreditación de la formación en prevención de riesgos laborales de sus recursos humanos. La concreción del régimen de la subcontrata con prohibición expresa al tercer subcontratista de que subcontrata los trabajos que hubiera contraído con otros subcontratistas o trabajador autónomo o con imposición de exhaustivos deberes de información a la autoridad laboral y a los representantes de los trabajadores. Apartado 2. El régimen legal de responsabilidad. El régimen tradicional venía representado por el artículo 1591 del Código Civil, donde se consagra la responsabilidad decenal de arquitectos y constructores por vicios en la edificación, precepto que ha dado lugar a jurisprudencia sobre diversas cuestiones que lleva aparejadas, que son las siguientes: el carácter contractual o legal de la responsabilidad en él establecida, la inclusión entre los responsables del promotor, la determinación exacta del origen del daño para precisar la identidad del responsable cuando no sea aconsejable establecerla con carácter solidario. Y definición que debe entenderse por vicio ruinógeno. Y un largo etcétera de cuestiones reveladoras de que el precepto del Código Civil ha supuesto el único instrumento al alcance de los tribunales para apoyar en él la exigencia de responsabilidad. De aquí que se hayan visto obligados a forzar sus términos para adaptarlos a las nuevas técnicas y prácticas de la construcción o para conseguir que la responsabilidad en él consagrada alcance a personas y a situaciones que deben soportar. Por ello, descartada la idea de la derogación del artículo 1591 del Código Civil, se opta por establecer un régimen autónomo y detallado que debe considerarse sustituido del recogido en el Código Civil y que además se posiciona en relación con algunos de los problemas que más han preocupado a la jurisprudencia. Se trata de una responsabilidad derivada de la propia ley y establecida sin perjuicio de sus responsabilidades contractuales. Por tanto, no parece derogable ni modificable por los interesados. En cuanto a los daños por los que se responde y a la duración de la responsabilidad, calculada a partir de la recepción sin reservas o desde la subsanación de los defectos que se adviertan en aquella, se establecen tres posibilidades.
Uno, respecto de los daños en elementos estructurales que comprometen directamente la resistencia y estabilidad del edificio y se establece una garantía de 10 años. 2. En cambio, durante 3 años se responde por los derivados de vicios o defectos que afecten a la habitabilidad. Y 3. El constructor responde durante 1 año de los vicios o defectos que afecten a la terminación o acabado. En materia de distribución de la responsabilidad se sigue la regla de la independencia. Cada agente responde personal e individualmente de los daños causados por él, sus empleados o subcontratistas, sin perjuicio de la facultad de repetir. Esta regla tiene 2 excepciones. El promotor responderá solidariamente con los demás agentes intervinientes ante los posibles adquirientes de los daños materiales en el edificio ocasionados por vicios o defectos de construcción. Y por otra parte, cuando no pudiera individualizarse la causa o quedase probada la concurrencia de culpa, la responsabilidad se exigirá solidariamente. El régimen acogido exige la determinación del ámbito de competencia profesional de cada agente y sobre todo el de las personas cuya negligencia asume. La responsabilidad no es objetiva y debe exigirse dentro de los plazos contados a partir de la fecha en que se hace patente el quebranto y para la repetición desde la firmeza de la resolución judicial condenatoria o de la fecha de pago de indemnización por vía amistosa. Para evitar los efectos de insolvencias de los responsables, la ley establece la obligación de adoptar una serie de garantías por daños materiales ocasionados por vicios o defectos de la construcción, susceptibles de ser constituidas mediante seguros de daños materiales o seguro de caución, que deberán reunir los exhaustivos requisitos establecidos en la norma. Del mismo modo, se establece como requisito para el otorgamiento de escrituras públicas de obra nueva y para la inscripción de estas en el registro de la propiedad el testimonio de haberse constituido las garantías establecidas en la ley. Idéntica cautela se exige para inscribir en el registro mercantil la liquidación de una sociedad promotora.